Bueno, y otro tema que nos convoca, ¿verdad? A propósito de efemérides o hechos relevantes que han ocurrido el último tiempo, es el aniversario, los 14 años del 27F, este terremoto 8.8 que hubo en nuestro país. A propósito también de lo que ha ocurrido en el último tiempo, especialmente en el último mes, en la ciudad de Viña del Mar y en la quinta región, que son las catástrofes, cómo nuestro país está preparado o no preparado y cómo enfrenta este tipo de situaciones una vez que ocurren, cómo funciona la reconstrucción, cómo se apoya a las personas, qué responsabilidad le cabe a las mismas personas, al Estado, a la sociedad civil, qué espacio hay para recuperar ese tipo de cosas lo antes posible, las cosas materiales, pero también los sueños de las personas que se ven frustrados porque ahí está su vivienda, sus barrios, sus amigos, etcétera. Así que queremos conversar sobre eso porque una persona que está observando lo que está pasando hoy y tuvo un rol muy relevante en la reconstrucción del año 2010 es el exministro Rodrigo Pérez Maquena. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estábamos tratando de conectar el video, no sé qué pasa, a ver si resulta. Bueno, si no, un gusto estar contigo en este programa que tan interesante. Estaba escuchando ahí al diputado Jonet sobre el tema de los problemas de seguridad e inmigración. Bueno, muchas gracias por la conexión, la gentileza. Vamos a arreglar ese problema técnico, pero dado que ya estamos conectados, quería partir preguntando como para dimensionar, quizá el flujo o el paso del tiempo nos hace perder un poco la perspectiva, pero ¿qué significó el terremoto para nuestro país en materia de catástrofe? Es decir, ¿a qué nos enfrentamos esa vez? Yo sé que obviamente cada uno tiene su recuerdo de lo que fue el terremoto mismo. Algunas personas quizás no tenían conciencia o no eran no eran conscientes de lo que estaba pasando, pero la gran mayoría de las personas sí. ¿De qué magnitud fue la catástrofe para nuestro país en materia de vivienda, por ejemplo? Bueno, la verdad, José Francisco, estos días ha sido interesante recordar para mí lo que fue toda esa experiencia y fue la verdad, bueno, el sexto terremoto más grande de la historia, 8,8 grados en la escala de Richter, afectó a prácticamente el 75% de la población de Chile, 6 regiones, y además del daño que provocó el terremoto mismo, ¿verdad? En toda la zona central, lo que fue también muy destructivo fue el tsunami que tuvimos a los pocos minutos, que dicho sea de paso, las autoridades no previeron, y eso tuvo consecuencias desastrosas, no solo adicionalmente en todo el borde costero. Recordarán ustedes las imágenes de Dichato, de Constitución, de Talcahuano, ¿verdad? Con los barcos en la plaza y todo el desastre que vino después, sino también en víctimas fatales, murieron más de 500 personas, y bueno, el daño, el costo, además del costo en vidas humanas, tuvimos que reconstruir 222.000 viviendas, hubo que reponer alrededor de 4.000 escuelas, 40 hospitales tuvieron daños severos, 17 hospitales resultaron completamente destruidos, que yo me acuerdo, el ministro Mañalich decía que en la región del Maule prácticamente se perdió la infraestructura de salud completa. En la infraestructura pública, los caminos, puentes, infraestructura agua potable rural, etcétera. La verdad que fue, y también un daño patrimonial importante. A mí me tocó el primer año del gobierno del presidente Piñera ser intendente de la región de O'Higgins. Uh-huh. Y la verdad que el daño a todas las casas patrimoniales de adobe fue fuertísimo, prácticamente se cayeron todas. Entonces fue una cuestión muy muy fuerte y devastadora. Y mirando hacia atrás resulta sorprendente lo bien parados que salimos de esa situación y lo efectiva que fue la reconstrucción, que digamos bajo el liderazgo
muy importante y yo diría decisivo del presidente Piñera en el éxito que tuvo la reconstrucción, que fue reconocida no solo en Chile, sino que también en todo el mundo. Yo recuerdo que nos llamaban de distintas partes. A mí me invitaron a presidir el Consejo de Riesgos Catastróficos del World Economic Forum, y la experiencia chilena era vista como un caso de éxito. Claro. Y ahí, en ese sentido, ¿cuáles fueron, si se pudiera esquematizarlo, los pilares de la reconstrucción después del 2010? Porque claro, 200.000 viviendas, la capacidad hospitalaria, los colegios, es decir, es una cuestión que afectó a muchísimas personas en muchísimas áreas. Es decir, no es solamente que dejaron de tener un lugar para vivir, sino que también dejaron de tener un montón de servicios que son absolutamente esenciales. Por tanto, si uno tuviera que ver qué aprendimos en ese momento, ¿cuáles son los pilares, si se puede decir, de esa reconstrucción? Bueno, yo creo que es una combinación de varios factores, ¿eh? En primer lugar, fue la separación en dos etapas de la reconstrucción. Lo primero fue lo que se llamó la atención de la emergencia, ¿eh? Había podríamos decir, cerca de 1 millón de chilenos sin casa, digamos, o con su casa severamente dañada, y todos los daños a la infraestructura que tú comentaste. Y el presidente planteó como una meta muy demandante que antes de que llegara el invierno no hubiera ninguna familia que no tuviera una solución de emergencia. Y ahí fue cuando se implementó toda esta red de aldeas de emergencia a lo largo de todo el país para recibir a las familias antes de que tuvieran una solución definitiva en materia habitacional, cosa que iba a tomar algún tiempo, ¿verdad? Entonces, en esa primera etapa se hizo un esfuerzo muy grande, donde se congregó, donde hubo yo diría que fue muy importante la coordinación y el esfuerzo del gobierno central, del comité de emergencia, en esa primera etapa, ¿ah? Y ahí, bueno, yo recuerdo en el caso nuestro, en la región de O'Higgins, se acabó todo, no habían planchas de zinc, montamos 2 fábricas de mediaguas, una en el penal de Rancagua, que fue muy lindo porque los internos ayudaron en la construcción de mediaguas. Hicimos una fábrica, instalamos una línea de producción. Lo mismo hicimos en la Brigada de Aviación del Ejército. Entonces hubo que recurrir a todos los apoyos posibles y hacer digamos, un esfuerzo público-privado muy grande. Yo recuerdo el Techo para Chile, el desafío Levantemos Chile con Felipe Escubillo, que fue un factor muy importante. Tuve la oportunidad de juntarme muchas veces con él. Entonces fue una tarea épica. La Teletón jugó un rol, y un gran número de personas, especialmente yo diría en la atención de la emergencia. Y luego, en lo que es la reconstrucción propiamente tal, en el caso al menos de vivienda, yo diría que se privilegió en tener un plan de reconstrucción que fuera muy ambicioso, que lo que perseguía era reconstruir no lo que había, sino que aprovechar de mejorar las ciudades, las viviendas y sobre todo la seguridad. Lo que vimos es que nuestro país tenía una muy buena norma sísmica, pero bueno, nos enfrentamos a este tsunami que fue muy destructivo y hubo que incorporar ese factor. Yo recuerdo que se diseñaron por una parte planes de reconstrucción, se les llamó estratégicos sustentables en todo el borde costero, en 27 ciudades y localidades, donde se hicieron estudios de riesgo, donde se hicieron obras de mitigación para que lo que se reconstruyera fuera más seguro. Ahí hubo también una colaboración muy efectiva y valiosa del sector privado, por ejemplo, en Constitución con Elemental, en el borde costero de la región del Biobío con Sergio Bereswil y su equipo, en la región del Maule con Julio Poblete, y se hicieron planes que lo que buscaban era que las ciudades, estas localidades, fueran mejor que lo que había, que fueran, por ejemplo, pongo un ejemplo, Dichato, ¿eh? Hoy día uno ve Dichato y todo el mundo reconoce que es un lugar mucho mejor que el que había antes del tsunami. Se construyó un
una obra muy importante de mitigación, un muro de contención cóncavo para frenar la velocidad de la ola en un evento similar, ni Dios quiera que lo tengamos, pero si volviera a ocurrir. Se hicieron obras de mitigación intermedia, se construyeron viviendas tsunami resilientes, donde estaba el primer piso desocupado con pilares, en fin. La idea fue también que las comunidades pudieran participar activamente en este proceso de reconstrucción. Y luego, en las soluciones mismas, ante un problema extremadamente complejo y difícil, la idea fue presentar una batería de soluciones alternativas, no tratar de centrarse en una sola solución posible, sino que las familias pudieran elegir. Y pongo un ejemplo. Para la reconstrucción de una vivienda en el sitio de una familia que había sido destruida, tener varias alternativas disponibles para esa familia, que podía ser una reconstrucción con una EGI o una adquisición de una vivienda tipo o incluso una autoconstrucción asistida con una asistencia técnica, con planos, en fin, de manera tal de que para cada problema hubiera una batería de soluciones diferentes y que las personas pudieran elegir. Y lo otro era que había que hacer un esfuerzo para acortar todos los plazos que normalmente ocurren en este tipo de situaciones, que sabemos que son largas. Yo recuerdo haber tenido varias reuniones con el presidente y haberle dicho, oiga, aquí tenemos que acortar los plazos, si uno mira lo que toma un plazo desde que una familia postula un subsidio hasta que obtiene su casa, son como 5 años. Entonces es imposible que terminemos esto en los 4 años de su gobierno. Por lo tanto, hicimos un esfuerzo muy grande por agilizar, y hay varios ejemplos ahí de cómo se hizo para acortar los plazos y poder terminar esto en los 4 años del gobierno del presidente Piñera, y afortunadamente así fue. Y yo diría finalmente que aquí fue clave, y no creo que lo habríamos logrado si no hubiera sido de esta forma, el liderazgo y la forma de administrar del presidente Piñera, de poner metas muy ambiciosas y un sistema de control de gestión muy exigente. Yo recuerdo que todos los meses teníamos que enfrentar, el tener que rendir cuenta a la ciudadanía de cómo iba la reconstrucción, con métricas muy específicas, se medían los subsidios que se habían entregado, las obras que se habían iniciado, las obras que se habían terminado, y esto se controlaba y se informaba a todo el país todos los meses. Yo creo que si no hubiéramos tenido ese nivel de exigencia, esas metas tan desafiantes, y por otra parte la claridad del presidente, que aquí había que poner todos los recursos del Estado y todo el esfuerzo posible para salir adelante, creo que no se hubiera logrado. Así que eso yo diría es un resumen de lo que me parece fueron los elementos más importantes para poder lograr este desafío, llegar a la meta en este desafío tan grande. Y ahí cuando uno hace comparaciones en torno a las distintas catástrofes que ha habido en nuestro país, que además nos caracterizamos por tener catástrofes recurrentes y de distinta índole, ¿hay algo que haya permanecido en torno a la estrategia en cómo se enfrentan estas catástrofes? Porque claro, hoy día vemos lo que está pasando en Viña del Mar, y uno de los comentarios de las personas es la lentitud con la que y la información también, y la calidad de la información en la que el Estado le da una respuesta, o la sociedad le da una respuesta. ¿Qué cosa se ha tomado o qué cosa se dejó de tomar que sería valioso aplicar, por ejemplo? Porque yo sé que tú estás participando en esta mesa que convocó el gobierno también a propósito de lo que pasó en Viña del Mar, y qué cosas de eso se podría aplicar precisamente al post incendio en la quinta región. Bueno, yo diría que sí, hay una experiencia muy, muy grande que se ha acumulado en este caso en particular. Yo creo que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hay evidentemente un aprendizaje, y pongo un ejemplo. El subsecretario Guillermo Rolando compartía en este grupo de trabajo que hicimos con el presidente, que dicho sea de paso estaba muy preocupado por lo de Valparaíso, por eso nos juntamos. El accidente de él fue el día martes. El día lunes tuvimos una reunión de trabajo con Iván Poduje, con la Carla Rubilar y con una serie de ex colaboradores
de su primer gobierno que habíamos participado en la reconstrucción. Y él ponía el ejemplo de un incendio de otra magnitud en Chiloé, pero que era muy similar en el sentido que fue un incendio que estaba rodeado por quebradas, donde se quemó todo. Claro, una superficie mucho más chica, eran 80 viviendas, si mal no recuerdo, y ahí se implementó una solución de muy rápido resultado que se podría replicar en parte aquí, como no todo, obviamente, que fue licitar a una empresa constructora que ofreciera 4 modelos de viviendas diferentes y que las familias pudieran elegir sin ninguna obligación. Pero que evidentemente hubo algunas personas que prefirieron irse por otro lado, pero eso permitió que a los 8 meses ya se estuvieran entregando las primeras viviendas y que se terminara antes de 2 años toda esa reconstrucción. Entonces hay experiencias que se han ido acumulando y que yo espero que se puedan aprovechar. Todavía no sabemos cuál va a ser el plan. Nosotros, y aquí aprovecho de agradecer al gobierno porque, digamos, nos tuvimos una reunión, todo muy cordial, con la ministra de Desarrollo Social, a la cual le hicimos llegar este plan, que hicimos en un periodo bastante corto de tiempo, que si tienes tiempo podemos comentar de qué se trata, pero sin duda que hay un montón de experiencias del 27F que yo espero que sean útiles y que se puedan aprovechar aquí. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, Rodrigo, pero te quiero agradecer por esta conversación, sobre todo por recoger tu experiencia de lo que fue la reconstrucción del 27F y por supuesto, continuar aportándola en esta reconstrucción de los incendios en la quinta región. Rodrigo Pérez Maquena, exministro, muchas gracias por habernos acompañado en Llegó la Hora. No, muchas gracias por la invitación y ojalá que este trabajo que hicimos, que fue una última voluntad del presidente Piñera, sea un insumo importante para este desafío que enfrentamos. De todas maneras. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.